noches con todos. Bienvenidos nuevamente a una nueva capacitación de Mundo Contable. En esta ocasión tenemos la charla del convenio para evitar la doble imposición y unos temas tributarios adicionales que Renato ya lo va a ampliar. Renato es gerente de tax en TPC Group. Tiene mucha experiencia en el ámbito tributario y va a compartir esta noche con unos temas interesantes e importantes para las empresas, ¿no? Y cómo van a impactar en el tema tributario, ¿no? Muy importante. Cualquier consulta él las puede absorber en el transcurso del dictado de clase, o también por el chat, ¿no? Pueden ir comunicando. Bueno, entonces le dejo con Renato para que amplíe un poco ya el tema. Buenas noches, Renato. Gracias también por tu apoyo. Gracias, Hilton. Gracias por tan generosa presentación. ¿Me están escuchando? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Sí, te escucho. Bien, perfecto. Entonces, como bien decía Hilton, esta noche nos trae a colación varios temitas en materia tributaria, pero principalmente el primero de ellos, que es el tema de la tributación internacional, los famosos CDI o convenios de doble imposición para evitar la doble tributación, como bien los hemos llamado, y vamos a empezar con nuestra presentación. ¿Se puede ver la pantalla, Hilton? Por favor, confírmame. Sí, yo sí veo. Los demás chicos también podrían mandar un mensaje si ven la pantalla. Por favor. Para poder comenzar. Que nos confirmen. Perfecto, sí se ve entonces. Entonces vamos a empezar. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Renato Seminario. Como bien dijo Hilton, soy gerente de impuestos de TPC Group, firma de precios de transferencias internacional. También contamos somos una firma global especializada en precios de transferencia y en todo lo concerniente a lo que es materia de tributación, en más de 19 países a nivel latinoamericano y en España. Hemos sido clasificados por la firma francesa Leadership como una firma altamente recomendada en la categoría de precios de transferencias y también en lo que es outsourcing, ¿no? Nuestra experiencia tiene más de 13 años brindando asesorías a grupos nacionales e internacionales. Contamos con un equipo multidisciplinario de abogados, contadores, economistas y administradores que nos permiten brindar un servicio de alta calidad y de mucho solvencia. Como bien les dije, tenemos reconocimientos a nivel internacional a través del Tax Review Leadership, y esto nos ha permitido tener un alcance a nivel global, tanto en toda Latinoamérica como Europa. Sin más que decirles, el tema principal que nos trae hoy es, como bien les dije en un principio en la presentación, son el tema de los CDI. Vamos a empezar. ¿Qué son los CDIs o convenios de doble imposición para evitar la doble tributación, valga la redundancia? Bien, ¿qué son los CDIs? ¿De dónde provienen o cómo se originan los CDIs? Los CDIs se provienen por casos en los cuales particularmente existe una doble o múltiple tributación. Esto es cuando se presenta entre dos o más países que consideran que les pertenece el derecho, tienen la potestad de gravar una determinada renta. En esos casos, una misma ganancia puede resultar gravada por más de un estado. ¿Qué más? Los estados, para enfrentar y resolver este origen, esta, digamos, disputa que se da al querer interponer uno sobre el otro su potestad, su jus imperium, como le llamamos a nivel administrativo,
es donde se sientan a resolver este tipo de casos y es donde nacen estos convenios, para evitar esa doble imposición, y es por ello que se celebran acuerdos o convenios para regular este tipo de situación entre dos estados, ¿no? Estos convenios contemplan no solo las reglas que se usarán para evitar la doble tributación, sino también los mecanismos para que se dé la colaboración entre las administraciones tributarias a fin de establecer casos de evasión tributaria. Asimismo, mediante el uso de estos convenios, los estados firmantes renuncian a gravar determinadas ganancias que acuerdan que solo sea un estado el que cobre el impuesto, o en todo caso, que se realice una tributación compartida, como más adelante vamos a verlo. Es decir, que ambos estados recaudan parte del impuesto total que deben pagar al sujeto, es decir, comparten, ¿no? Dividen la renta que se da entre ambos países. Es más, como bien lo dije en un principio, este es un fenómeno, la doble imposición internacional es un fenómeno que se produce cada vez que dos estados aplican impuestos de manera similar respecto de una misma renta en un mismo momento. Pongámonos a pensar en un dividendo, ¿no? Entonces, si sociedad A vinculada o establecida en el Perú y sociedad B vinculada o establecida en Chile decide repartir utilidades, ¿dónde debe tributar? ¿En Chile o en Perú? Es ahí el punto de partida donde nace la doble tributación y donde se da por default, en consecuencia de esta supuesta doble, en un inicio, doble tributación, el nacimiento de los convenios o acuerdos entre determinados estados a efectos de no tributar de forma doble y de evitar y de dar los mecanismos que te permitan evitar la doble tributación y asimismo la información entre administraciones tributarias a efectos de evitar casos de evasión tributaria. Entonces, ¿qué tenemos? Para que un CDI, digamos, se configure la doble imposición, debe recurrir lo siguiente. Un mismo elemento material, es decir, un mismo hecho imponible que se graba dos o más veces, que se grabe. Tanto estuvimos poniendo el caso, ejemplo, de Chile y Perú, de los dividendos, que se grabe en Chile y se grabe en Perú. Ese es el primer elemento. El hecho doblemente grabado, es decir, la distribución de dividendos, se realiza en un mismo momento. Hay un elemento temporal. Es decir, en el momento que se distribuye, que se pone a disposición de los socios, los dividendos. Tienen que ser dos impuestos similares que serán el mismo hecho imponible, los dividendos. Dos o más estados reclamen el gravamen o la potestad tributaria sobre el mismo hecho imponible. Perú, Chile. ¿Qué más? ¿Cuáles son los efectos de la doble imposición internacional para que nosotros podamos tener en cuenta cuál es la razón o el principal fundamento de que existan los convenios de doble imposición? Un efecto es que existe una carga fiscal inequitativa, es decir, si yo soy un inversionista Perú que tiene acciones en una sociedad chilena, ¿a qué se debe que existe una carga fiscal inequitativa? Que yo puedo tributar en Perú porque tributo por los dividendos que recibo de Chile y también tributaría en Chile, porque la sociedad que emite los dividendos va a distribuir los dividendos a sus accionistas, uno es peruano, de acuerdo a las normas chilenas, tiene potestad de gravar allá en Chile y de acuerdo a las normas peruanas, al recibir yo un ingreso como una entidad perceptora de ingresos, como una persona jurídica, también debería computar esos ingresos a mis rentas de fuente peruana. Entonces, ahí es una de las razones por las que existen este tipo de convenios. Como le digo, existe una carga fiscal inequitativa. ¿Cuáles son los efectos de la doble imposición? ¿Cuáles las razones por las que se evita esta doble imposición? Porque hay un freno al desarrollo económico y en particular a las inversiones extranjeras, como se les acabo de señalar en el ejemplo anterior. El factor fiscal se convierte en un obstáculo al libre flujo de intercambio de bienes y servicios, así como al libre movimiento de personas y capitales entre los estados. Porque tengamos en cuenta que los impuestos no gravan solamente el capital, sino también el trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la doble tributación? Es un obstáculo, son reparos, podríamos llamarlo, para hablar de temas más vinculados a lo contable, que te ponen los estados a efectos de una doble tributación, ¿no? Igual, ¿qué origina el que haya una doble tributación? Lo que en muchos casos sabemos, ha ocurrido muchos años atrás y poco a poco, si bien es cierto, se están
yendo al vacío, ya no están existiendo, se dan muchas operaciones realizadas a través de paraísos tributarios, paraísos fiscales, con el fin de reducir esta imposición global total. Es decir, por la tangente me voy, busco un paraíso fiscal o un país de nula o baja imposición tributaria, a efectos de que, como existe una doble tributación, y digamos, esta me exige un pago doble de impuestos, entonces busco reducir mi imposición global. Ese es en realidad, digamos que los motivos, las razones por las cuales hoy en día se dan los CDI. Tenemos dos modalidades, la doble imposición jurídica y la doble imposición económica. Entonces, de estas dobles imposiciones, que son la jurídica y la económica, nacen los famosos convenios de doble imposición, acuerdos o convenios, como valga la redundancia, entre estados que se legitiman un jus imperium, un derecho a gravar determinadas situaciones, hechos imponibles que suceden en su estado, frente al otro estado que también se considera tiene la misma facultad, el mismo derecho a gravar esa situación jurídica. Entonces, lo que hace un convenio de doble imposición para evitar la doble tributación es que acuerden entre ambos países e incluso haya alguna renuncia por la parte de alguno de ellos a efectos de que no haya una doble tributación. En el ejemplo que venimos llevando, yo no tributaría, si tengo una disposición de dividendos, si ya tributé en Chile, ya no tributo en Perú. Si tributé en Perú, ya no tributo en Chile, en aplicación de los CDIs. Entonces, ¿qué logramos con esta aplicación de CDI? No hay una doble tributación, mejores aspectos económicos, mayor competitividad, reforzar la inversión extranjera, la inversión económica, la inversión personal. Ese es el trasfín, eso es lo que busca un convenio para evitar la doble imposición tributaria. Ahora bien, dado ya este régimen más que todo general, un conjunto en general, vamos a ir al caso en concreto, que son los CDI suscritos por Perú. Perú a la fecha, y valga la crítica, tiene muy pocos convenios firmados a nivel internacional. Son exactamente 9. Tiene Chile, Canadá, la Comunidad Andina, que si bien es cierto engloba Bolivia, Ecuador y Colombia, tiene a Brasil, Suiza, México, Corea, Portugal y Japón. En el caso de Japón, aún no entra en vigor, o sea, es decir, no entra en vigencia. Esto será recién a partir del 1 de enero de 2022. Recordemos que en febrero fue recién aprobado por el Congreso el convenio para evitar la doble imposición con Japón. Si bien es cierto, estas son las principales economías con las que el Perú tiene, digamos, relaciones o actividades, en comparación a otros países, pongámonos ejemplo siempre Chile, es mínimo, es muy pírrico, es pobre los convenios que tiene firmado hoy en día el Perú, ¿no? Entonces, esto no nos permite tener una mayor competitividad en el mercado extranjero, porque como bien lo he dicho, lo que te permite los convenios para evitar la doble imposición es que evitas tú que el costo de tu operación, de tu traslado de bienes, de tu venta de bienes, de tu prestación de servicios, sea mucho más caro, se encarezca. Entonces, ¿por qué? Porque con un convenio de doble imposición voy a tributar solo en un país. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que hoy en día el gobierno peruano tiene como carencia, ¿no? No ha efectuado además muy pocos convenios y nos estamos quedando atrás en lo que es materia de competitividad a nivel internacional. Bien, ahora bien, como bien les dije, son 9 convenios. Principalmente vamos a ver durante la ponencia en lo que respecta a temas de CDIs, los principales criterios, digamos, las operaciones más comunes, más usuales que se realizan entre los países, ¿no? Entre las, digamos, empresas de determinados países, que son los beneficios empresariales, el tema del establecimiento permanente, que hoy en día es muy importante para temas de impuestos, dividendos e intereses. Vamos a empezar por los beneficios empresariales. Aquí quiero que tengan muy presente, y esto lo remarquen, en temas de CDIs se rigen por 2 criterios mayormente. El criterio de residencia, que rige en países como México, Brasil, Chile, Corea del Sur, Canadá, Portugal y Suiza, y el criterio de territorialidad, que es netamente para los países de la CAN. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos criterios. Como bien lo van a leer,
En el criterio de residencia, los países se someten, digamos que la renta se somete a imposición en el país de residencia, a excepción de que la empresa que realice su actividad en el otro estado por medio lo haga a través de un establecimiento permanente. En ese caso, se van a someter los beneficios a imposición del país de la fuente, en la medida que sean imputables al establecimiento permanente. Y aquí va la vinculación con el criterio de residencia. Es decir, tributas donde tú resides. Pongamos ejemplo de nuevo, y disculpen que siga utilizando a Chile, porque es el país, digamos, que más o concurrentemente realiza actividades con Perú. Empresa A, empresa B. Empresa A es Chile, ubicada en Chile, domicilio en Chile, empresa B, domicilio en Perú. Supongamos que la empresa A le hace un préstamo a una empresa B, que es la empresa en Perú vinculada. Estos intereses que se van a cubrir por el préstamo, por el mutuo financiamiento que realiza, van a tributar no en el Perú. A través de este criterio de residencia, los intereses que pague la empresa del Perú a la empresa de Chile va a tributar en Chile, bajo el criterio de residencia y bajo el criterio de beneficios empresariales, que son no netamente intereses, pero sí netamente por un servicio que le pueda prestar la empresa chilena, digamos que hace un servicio de asistencia técnica o presta un servicio de consultoría o de asesoría. Pongámoslo así, una consultoría le presta la empresa chilena a la empresa peruana. Entonces, cuando la empresa peruana pague por esos servicios, quien no va a retener, no tiene la obligación de retener, bajo los criterios y la aplicación de los beneficios empresariales del CDI con Chile, el artículo 7 exactamente, que en su mayoría se comparte con los demás países, es casi el mismo artículo y el mismo sentido tiene la transcripción del artículo, en el que te dice que los beneficios empresariales se someten a imposición en el país de residencia, siempre y cuando este servicio que brinde la empresa chilena no se dé a través de un establecimiento permanente. Y más adelante vamos a ver cuándo se configura un establecimiento permanente. En el caso, este servicio que presta de consultoría a la empresa chilena, a la empresa peruana, se dé a través de un establecimiento permanente, entonces se va a tributar de manera distinta. Ya no se va a tributar en Chile, sino en Perú, bajo los efectos de que este servicio se da a través de un establecimiento permanente y se van a imputar todos los ingresos que tenga este establecimiento permanente en el Perú a ese establecimiento permanente, vale la redundancia, ¿no? Entonces, en el primer punto estamos en efectos de que yo, empresa chilena, brindo un servicio en Perú a través del CDI y los criterios de beneficio, la empresa peruana no tiene la obligación de retenerme, porque como yo soy residente y brindo un servicio que no es a través de un establecimiento permanente, entonces me pagan y no me van a retener, me pagan el 100% de mi servicio. Yo voy a tributar en Chile. Pero, vale la redundancia, ese beneficio empresarial siempre está sujeto a ciertas condiciones. Y la principal condición es que cuando la empresa peruana pague a la empresa chilena, y en este caso, si ustedes ven, es la misma situación en los casos con Brasil, México, Corea del Sur, Canadá, Portugal y Suiza, se rige por el criterio de residencia, como bien decía, es decir, se someten a imposición en el país de residencia de quien brinda el servicio. Entonces, cuando yo, empresa peruana, usuaria, adquiriente del servicio, voy a pagar por ese servicio, debo exigir a mi vinculado o a la empresa que me preste el servicio el certificado de residencia. Este certificado de residencia me va a permitir que ante una fiscalización de SUNAT yo pueda presentarle al auditor este certificado de residencia y le diga, en la fecha en la que yo pagué, el prestador del servicio no domiciliado me envió su certificado de residencia donde se acredita que es residente en Chile y por lo tanto, en aplicación del artículo 7, beneficios empresariales del CDI con Chile y los demás países que ustedes pueden ver a través de la pantalla, yo no apliqué ninguna retención. Tengan en cuenta que estos certificados de residencia, de acuerdo a informes de SUNAT y a las mismas normas tributarias, deben tener un periodo de vigencia de 4 meses. Es decir, si yo voy a pagar, si la operación es en junio, julio, agosto, septiembre, si yo dentro de estos 4 meses, de junio a septiembre, pago, mi certificado de residencia debe tener vigencia de junio a septiembre. Si yo tengo un certificado de residencia fuera de esos plazos o pago fuera de esos plazos, no me va a servir y voy a tener que retener el impuesto del 30%.
Entonces hay que tener en claro muy bien el tema del certificado de residencia. Es obligatorio, necesario en el momento que se pague y mucho cuidado con el tema de la vigencia. Acuérdense que son 4 meses de acuerdo a las normas tributarias. Bien, como les dije y hablé, en temas de beneficios empresariales no hablamos solamente de criterio de residencia. En el caso de la CAN, y este es un caso muy específico, la Comunidad de Naciones, la decisión 578, cambia de criterio en comparación de Chile, de Suiza, Portugal, Corea, Brasil, Canadá. Aquí se habla de un criterio de territorialidad. ¿Qué significa este criterio de territorialidad? ¿Qué quiere decirnos? Que los beneficios resultantes de las actividades empresariales solo serán grabadas por el país miembro donde éstas se hubieran efectuado. Que es decir, utilizan el criterio muy famoso llamado criterio de la fuente, es decir, lugar donde se genera la renta, donde se realiza la actividad. Vamos a poner un ejemplo, esta es Perú-Colombia. Yo, sociedad peruana, le brindo una asesoría a una empresa colombiana de marketing, pongámosle así, y cobro $10,000. Cuando Colombia me pague, Colombia va a tener que retener, porque aquí no aplicamos el criterio de residencia. Aquí aplicamos el criterio de territorialidad, es decir, donde yo efectué el trabajo. Yo fui y realicé el trabajo en Colombia, fui y hice los estudios de marketing allá, sobre sobre un estudio de mercadeo. Entonces, como bien claro lo dice en la decisión 578, se rige por el criterio de la fuente, es el lugar donde se efectúa o se genera la renta. Es decir, la renta se va a generar en Colombia, porque yo presto el servicio allá. Bajo este criterio, yo no hay un tema de residencia, no es decir, yo soy de Perú, como yo resido en Perú, estoy constituido en Perú, no, Colombia no me grabes. No, no es así, ¿no? Al contrario, Colombia nos va a decir, de acuerdo al convenio, a la decisión 578, yo debo grabar, yo tengo la potestad, porque el servicio me lo está brindando aquí, el servicio se efectúa aquí en Colombia. Entonces, ahí es donde aplicamos el criterio de territorialidad. Bien, ahora vamos con el tema de establecimiento permanente. Como bien le decía, esto es un poco más tedioso porque hay consideraciones que debemos tomar en cuenta. ¿Ya? En el tema del establecimiento permanente, y traigo a colación el tema también de beneficios empresariales que hablamos en un primer momento, tanto en los países como Suiza, Portugal, Corea, Chile, Brasil, Canadá, donde se rigen por un criterio de referencia. Recordemos que estos nos hablan de siempre de que se va a grabar en el país de residencia siempre y cuando no se presten los servicios a través de un establecimiento permanente. Entonces, ¿qué pasa cuando se brinda a través de un establecimiento permanente? ¿Qué es un establecimiento permanente para efectos de CDI y poder aplicar estas circunstancias o estos artículos de los CDI? En México, de acuerdo al convenio del CDI, el establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios mediante el cual la empresa realiza toda parte de su actividad, como por ejemplo las sucursales, oficinas, sedes de dirección, fábricas, entre otras. Pero también se considera un establecimiento permanente una obra o proyecto de construcción, instalación, montaje, acuerdo, proyecto de construcción que tenga una duración mayor a 6 meses. Es lo que mayormente se conocen como asistencia técnica, y cuando llegan acá al país y te brindan un servicio que dure mayor a 6 meses. Si el servicio que te va a prestar la empresa de México en Perú dura más de 6 meses, entonces estamos hablando de un establecimiento permanente. ¿Ya? Otro punto es la prestación de servicios por parte de una empresa, incluido el servicio de consultoría. Aquí, por ejemplo, te habla, ¿no?, de prestación de servicios por parte de una empresa, incluido el servicio de consultoría, pero solo en el caso de que tales actividades procedan en un estado contratante durante uno o más periodos que excedan los 183 días, es decir, los 6 meses, en un periodo de 12 meses. Si yo te brindo un servicio de asesoría o te presto un servicio, no solamente la obra, sino también un servicio, te presto que dure más de 6 meses durante un lapso de enero a diciembre, supongamos en el 2021, de 12 meses, si mi proyecto o mi consultoría dura más de 6 meses aquí en el país, es decir, vine al país, al Perú,
y realicé mis actividades, te presté el servicio y tiene una duración mayor a 6 meses, entonces ya no estoy hablando de un servicio común y corriente, sino estoy hablando de un servicio prestado a través de un establecimiento permanente, o sea, a través de un lugar fijo de negocios. Y por último, hablamos de que la asistencia técnica también es considerada como un establecimiento permanente prestada de un estado contratante durante uno más periodos que en total excedan 90 días en un periodo cualquiera de 12 meses. Si yo presto un servicio de asistencia técnica, recordemos que el servicio de asistencia técnica para efectos de la ley peruana es una prestación de servicios de conocimiento especializado, no patentable, transmites conocimiento. Entonces, cuando tú haces un servicio que califique como una asistencia técnica, aquí el plazo se acorta. Hablamos de 90 días, de 3 meses. Ya no hablamos de 6 meses. Ya no es una obra o la construcción determinada, sino que ahora hablamos de un servicio de ingeniería especializado, no patentable, una transmisión de conocimientos, servicios de ingeniería muy particulares, esenciales y necesarios para la actividad de la empresa. Aquí el plazo se acorta a 90 días. Siempre recordemos que estos plazos están dentro de un año, ¿no? Dentro del periodo de 12 meses. Ese es en el caso de México. Ahora, en Corea del Sur, es muchas veces similar en cuanto a qué se considera o la conceptualización de lo que es un establecimiento permanente. Pero los casos van variando porque en las adiciones, digamos, o otras consideraciones para establecer un establecimiento permanente, hay alguno que otro caso que determinado país, digamos, adiciona o modifica o elimina, ¿no? En el caso de Corea del Sur, si comparamos con México, en México se habla de una asistencia técnica, en Corea del Sur no. Es tal cual, lo dice México, 6 meses, construcción, proyecto y la prestación de servicios, pero no habla detenidamente o detalladamente de una asistencia técnica como si lo hacen en México. Portugal, al igual que Corea y México, o igual que Corea, digamos, no adiciona tampoco el tema de la asistencia técnica. De igual manera Suiza. Es decir, parte general similar en todas, lugar fijo de negocio, sucursal, establecimiento, oficina, sede, dirección, fábrica, entre otros, y también adicionan obra o proyecto que dure más de 6 meses, al igual que una prestación de servicios. Con la diferencia que en México, si bien es cierto, hablamos de una obra o prestación de servicios que dure de 6 meses a más durante un lapso de 12 meses, dentro de un periodo de 12 meses, adicionan en México el tema de la asistencia técnica y con un plazo menor, que es de 9 meses. Igual, hablemos de Chile, de Canadá y Brasil. La misma situación ocurre. Chile también te habla de 6 meses, ya sea para obras o proyectos, y también la prestación de servicios. No te habla de asistencia técnica, igual Canadá. No hay este tema adicional. Igual ocurre con Brasil, donde no te hablan de la prestación de servicios, pero sí de la obra o proyecto o construcción que dura 6 meses. En el caso de Lacan es un tema muy particular y ahí podrán ver que yo no he puesto nada, porque efectivamente como bien hemos venido hablando en un principio, en Lacan se habla del principio de territorialidad. Entonces, no existe establecimiento permanente porque siempre va a grabarse los servicios dentro o la transferencia de bienes dentro del lugar donde se efectúa efectivamente el servicio, es donde se rige la fuente, donde se realiza, donde se efectúa, donde se da realmente el servicio o la venta del bien. Entonces aquí no tiene sentido hablar de un establecimiento permanente porque no hablamos de un criterio de residencia, sino un criterio de territorialidad, donde se efectúa efectivamente la prestación del servicio o la venta del bien o del beneficio empresarial. Ahora vamos a hablar de lo que es el tema de dividendos. Como bien le dije, estoy tocando temas los más comunes que sean estos casos en situaciones entre el Perú y los distintos países con los que tiene CDI. Primero eso ha sido establecimiento permanente. Ahora vamos con un tema de dividendos, donde de acuerdo en México, grava el Estado contratante del perceptor, quien recibe los dividendos. Pongamos México-Perú. La empresa Perú es la empresa A, México es la empresa B. La empresa peruana tiene acciones en una empresa en México. Cuando en México repartan dividendos, distribuyen utilidades, México no va a retener. Lo que va a hacer México es brindar, dar, puesta a disposición, depositar,
distribuir sus utilidades, y quien va a grabar y va a traer hacia el Perú es la empresa domiciliada, la empresa accionista que reside aquí en el país y aquí lo va a computar a sus ingresos. Entonces, a primera cuenta, quien graba el impuesto, digamos, a los dividendos es el receptor. Yo soy empresa peruana, yo recibo utilidades en México, entonces me deben grabar en Perú, no en México. Pero hay un tema aquí que también hay que traer, tiene mucha importancia, que también existe la posibilidad de que quien grave sea el país donde reside la sociedad que pague los dividendos. En el caso que venimos viniendo es México, ¿no? Digamos que México me paga, y también existe posibilidad de que grave, de que sea México quien grave. Habíamos dicho que en un primer momento Perú es el que debería grabar porque graba el país del receptor, del perceptor, es decir, quien es accionista y de acuerdo a donde domicilie el accionista. Pero también existe la posibilidad de que sea el país emisor de las acciones, es decir, el que distribuye las utilidades, quien se vea obligado a retener, bajo ciertas circunstancias. Siempre que el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro estado contratante, es decir, el Perú, el impuesto no podrá exceder del 10%, siempre que la empresa peruana no tenga menos del 25% de las acciones con derecho a voto. Y en los demás casos, en el 15%. O sea, puede grabarme México con el 10% del impuesto bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo, es decir, yo como empresa, sociedad peruana, accionista de la empresa mexicana, controlo del 25% hacia arriba. Si yo tengo menos del 25% de las acciones, me puede grabar México, pero con el 15%. Si yo tengo más del 25% de las acciones, me puede grabar con el 10%. Eso son tasas diferenciales de acuerdo al porcentaje de acciones que tiene, en este caso, la sociedad peruana en la sociedad mexicana, y siempre que en ese caso la sociedad mexicana vaya a ser quien realice la retención, ¿no? El impuesto, el pago de los dividendos. Hay que tomar en cuenta, es importante, que digamos aquí podríamos hablar de una tributación compartida, ¿no? En un primer momento puede grabarme Perú y no México, pero también existe la posibilidad que me grabe México, ¿no? Si efectivamente yo como domiciliada en Perú soy quien va a recibir los beneficios, es decir, soy yo efectivamente el accionista de la empresa mexicana, y cuando cumpla los requisitos de que si tengo el 25% más de las acciones de esa empresa mexicana, me puede retener hasta el 10% del impuesto bruto de los dividendos. Y si en caso no tenga más del 25%, tengo el 24% o menos, me puede grabar con el 15%. Ese es en el caso de México. En Corea del Sur, como bien he venido diciendo, en el caso de México también, graba el estado contratante del perceptor, es decir, Perú. Yo tengo una operación con Corea del Sur, soy accionista de una empresa en Corea del Sur, me graba en primera instancia mi país, Perú, por el criterio del perceptor, quien recibe los dividendos. Pero también, igual que en México, puede darse el caso que me grabe y tribute yo en Corea, porque es el país donde reside la sociedad que paga los dividendos. Pero también tiene un límite. No puede ser más del 10% del impuesto bruto de los dividendos. Aquí no hay condiciones como que yo tenga determinado porcentaje de acciones o no. Simplemente que sí existe una tributación compartida y Corea del Sur me podría retener, pero máximo no puede exceder el 10% del importe bruto de los dividendos. Entonces, aquí en Corea del Sur no hay condiciones como en México, que sí tengo que tener determinada cantidad de acciones o determinado porcentaje de acciones para ver las tasas con las que me van a grabar tanto de 10 o 15. En Corea del Sur es una sola tasa, en el caso de la tributación compartida, que es del 10%, sin importar si yo tengo determinada o determinado umbral de acciones, ¿no? Luego viene Portugal, igual en un primer momento graba el perceptor, que es la empresa peruana, pero también puede grabar el residente del país donde está la empresa que distribuye los dividendos. Aquí, al igual que en México, muy parecido, hay tasas de 10 y 15%. En el caso de la tasa del 10%, si el beneficiario efectivo es una sociedad que posee directamente al menos 10% del capital de la sociedad que paga los dividendos, es decir,
yo para que en Portugal me grave solo el 10%, yo tengo que tener al menos el 10%, como mínimo, ¿no? Si en tu caso no lo tenga ese 10% y tengo menos del 10%, me van a retener la tasa del 15%. Entonces, al igual que en México, hay una tributación compartida, igual que en Corea del Sur, pero con tasas diferenciales y con condiciones distintas, ¿no? En caso de Portugal, tengo que tener mínimo como 10% para que me retengan el 10%, y en caso no tenga ese 10%, tenga menos, me retienen el 15%. Viene Suiza, que es la misma situación que Portugal, ¿no? 10%, 15%. Tengo que tener el 10% del capital para que me retengan el 10% en el primer caso, y en el segundo caso me van a retener el 15% cuando tenga menos del 10% del capital de las acciones, ¿no? Con derecho a votos de la sociedad. Entonces, son situaciones particulares. Muchas veces coinciden en los determinados parámetros umbrales que te piden determinado CDI, pero en realidad también muchos de esos coinciden, ¿no? Hay un tema de tributación compartida, hay condiciones para ver qué tasas se aplican. Muchas veces las tasas coinciden, hablamos de 10 y 15%, pero con ciertas situaciones en particular, ¿no? Ahora vamos a ver cómo graba Chile, Canadá, Brasil y Latam, ¿no? En el caso de Chile, igual graba el perceptor, puede grabar, también existe una tributación compartida, se puede dar el caso que puede grabar el mismo Chile. Nos ponemos siempre el caso Perú-Chile, ¿no? Como hemos visto Perú-México. Yo, Perú, tengo una sociedad, pongamos las empresas del grupo Crédito, Credit Corp, tienen sociedades en Chile, entonces tienen acciones en determinadas empresas de Chile, en el caso de los grifos, creo, si mal no recuerdo, tienen acciones. Cuando la empresa en Chile tenga que distribuir utilidades, Perú le puede decir, ah, no, yo soy accionista, no, tributo en mi país porque yo soy grabo el estado contratante del perceptor. Y mi estado, yo como perceptor de los dividendos de Perú. Pero también existe la posibilidad que Chile efectúe la retención. Entonces, va a ser del 10%, como bien hemos venido diciendo, cuando tenga al menos el 10% de las acciones. Credit Corp, accionista de una empresa en Chile, tiene que tener, para que le retengan el 10%, por lo menos el 10% de esas acciones en Chile. Si tiene menos del 10%, se le va a retener 15%. Igual vienen con los casos de Canadá, pero aquí ya cambia un poco en el tema de las condiciones, ¿no? Es muy parecido a México. Se habla, te voy a retener 10% siempre y cuando tú tengas el 25% de las acciones. Si tienes menos del 25%, entonces te retengo con el 15%. Brasil es muy similar a Chile, 10%, pero siempre y cuando tú tengas el 20% de las acciones con derecho a voto. Y 15% si tienes menos de las acciones con derecho a voto. En estos casos, las similitudes que son, en un primer momento puede grabar en el estado contratante del perceptor, el domicilio al accionista, pero también existe votación compartida porque puede grabar también y tiene potestad de grabar donde reside el país, donde reside la sociedad emisora o la que distribuye efectivamente los dividendos. Y bueno, el caso de Lacan, aquí es un poco contradictorio y digamos un poco hilarante porque tú dices, Lacan en un principio me habla de un principio de territorialidad, ¿no? Pero ahora utiliza un principio de residencia porque va a grabar el país miembro, las participaciones y los dividendos, las graba el país miembro donde estuviera domiciliada la empresa que los distribuye. Es decir, Perú-Colombia, una empresa colombiana, vamos a cambiar el tema, ¿no? Vamos a hacerlo recíproco. Ahora ya no va a ser la peruana la que presta los servicios, ¿no? Viene una colombiana aquí y invierte en acciones en una empresa, y cuando la empresa peruana distribuye las acciones, ya no va a ser como en los casos anteriores donde puede ser que se grabe el país del receptor, es decir, la empresa colombiana es accionista, ah, bueno, Colombia me dice, yo me van a grabar en el país donde yo resido, porque yo soy el perceptor, y graba el estado contratante del perceptor. Mi país, mi estado contratante, yo, sociedad colombiana, accionista de una sociedad peruana, es Colombia, entonces me graban Colombia. No, lo que te dice Lacan es que no va a grabar el estado contratante del perceptor, sino el estado contratante donde está domiciliada la empresa que lo distribuye, es decir, si la sociedad peruana distribuye las utilidades, pues entonces la SUNAT y la sociedad peruana es quien va a tener que retener el impuesto. ¿Me entienden? Este caso es así, ¿no? Es un poco no contraproducente, sino contradictorio.
Entonces, se va a grabar donde esté domiciliada la empresa, persona o beneficiaria de los dividendos. No los distribuye, ¿no? Ahora vamos con el tema de intereses. Como un primer momento, al inicio de la presentación, estoy hablando de un tema de financiamiento y cosas que pueden ocurrir en ese tipo de actividades o operaciones. Aquí también en los intereses hay un tema de tributación compartida, ¿no? En el caso de México, puede gravar el Estado contratante el que procedan los intereses. Pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto no podrá exceder el 15%. O sea, ambos países, quien paga el interés y donde domicilia a quien recibe los intereses, ambos tienen potestad de gravar, pero hay ciertas condiciones. El primer de ellos es que quien retenga no puede retener más del 15% del importe bruto de los intereses. Y hay un tema de una condición, ¿no? Los referidos intereses solo pueden someterse a imposición en el Estado contratante del que es residente el beneficiario efectivo de los intereses. O sea, si mi empresa peruana recibe los intereses porque le realicé un préstamo a México, sí, Perú me puede gravar, pero si efectivamente yo soy residente peruano. Por eso muchas veces se utilizan el tema de los certificados de residencia para acreditar efectivamente que yo soy residente en determinado país, para poder utilizar estos beneficios. Entonces, como bien dice, me puede grabar el beneficiario efectivo de los intereses. Ya, yo, Perú, no me va a grabar México al pagarme, sino yo, Perú, como soy Estado contratante del residente, del beneficiario efectivo de los intereses, a mí me están pagando como Perú los intereses, yo voy a poder grabarlos en Perú, la SUNAT me lo va a grabar siempre y cuando como dice aquí bien el punto 1, el beneficiario efectivo es uno de los estados contratantes o una de las subdivisiones políticas del Banco Central, así como los bancos cuya capital sea 100% propiedad de uno de los estados, o otorguen préstamos un periodo no menor de 3 años. Y los intereses son pagos por cualquiera de las entidades mencionadas en el párrafo precedente. Esas son las condiciones. Igualito en Corea del Sur. También existe una tributación compartida. Puede grabar el estado contratante del que procedan los intereses. Pero si el beneficiario efectivo es un residente del otro estado contratante, el impuesto no podrá exceder del 15% del importe bruto de los intereses. Sin embargo, los intereses procedentes de un estado contratante solo podrán someterse a imposición en el otro estado contratante si el beneficiario efectivo de los intereses es el estado contratante, incluyendo sus subdivisiones políticas o autoridades locales o el Banco Central en ese sentido. O sea, es decir, la condición es que quien te presta sea un banco del otro estado, ¿no? O sea, el propio estado a través de sus bancos o entidades privadas que efectivamente se dediquen a temas de préstamos, por ejemplo, otorguen bancos cuya propiedad sea del estado. Entonces ahí sí me va a poder tributar yo en Perú. Es decir, si el Banco de la Nación le presta a una empresa en Corea, le hace un préstamo internacional, el banco peruano le va a poder, como es quien recibe los intereses, va a poder la SUNAT ser quien tribute, quien efectúe la retención. Lo normal sería que un principio es quien, de donde procedan los intereses, es decir, de donde pagan los intereses, que es en Corea, me retengan en Corea, ¿no? Pero si no me retienen en Corea, me pueden retener aquí en Perú a través de la retención del 15%, pero siempre y cuando quien haga el préstamo sea un banco del Estado peruano, sus subdivisiones políticas, autoridades locales o el Banco Central. Entonces, esa es la condición, ¿no? Si no, va a utilizarse la parte principal, la parte general, que se grave de donde proceden los intereses, es decir, de donde el país en que se paguen los intereses. Igual es el mismo sitio, es la misma situación tanto en Portugal y Suiza, donde hay una tributación compartida. Aquí cambia un poco las condiciones. Se puede grabar en el estado contratante del que procedan si el beneficiario efectivo es residente del otro estado contratante y siempre que el impuesto no exceda del 10% del importe bruto por préstamos otorgados por banco y 15% en los demás casos. No obstante, solo podrán someterse a imposición en el otro estado contratante si el beneficiario efectivo de sus intereses es el estado contratante, incluyendo sus subdivisiones políticas o administrativas, entidades locales del Banco Central, como bien le decía en el caso de Corea y México, ¿no?
En el caso de Suiza, es muy parecido también. El caso del 10%, siempre que no excede el importe bruto de los intereses y siempre que dicho interés tenga en relación con la venta de crédito de cualquier equipo, industrial, comercial o científico, o por un préstamo de cualquier tipo conseguido por un banco. Aquí no hablan de un banco del Estado, aquí hablan de un banco en particular. Recordemos, ¿no?, que Suiza tiene un tema financiero y bancario muy conocido a nivel mundial y es una de sus principales actividades, ¿no? Vamos con Chile, también se habla de una tributación compartida, puede gravar el Estado contratante del que procedan los intereses, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto no podrá afectar, no podrá exceder del 15% del importe bruto de los intereses. Hablamos de una tasa de 15%, igual en Canadá, la misma situación que en Chile, y Brasil también hablan de la misma situación. En este caso, en Brasil nos están adicionando el tema de los bancos del Estado, ¿no? Aquí, con la CAN, como dijimos diciendo, la situación es distinta, no cambia. Va a agravarse los intereses y demás rendimiento financiero en el país donde se impute y registre su pago, es decir, donde es el país que pague. Perú, Colombia o Perú, Ecuador, digamos, Perú le prestó un dinero a Ecuador, Ecuador es quien paga el interés, la empresa ecuatoriana, entonces ahí contablemente la empresa ecuatoriana va a registrar e imputar el pago de los intereses. Entonces, como es la empresa ecuatoriana en su país donde impute y registre el pago, es ahí donde se realiza la retención. No en el otro estado contratando per sector, sino donde se impute el pago y registro. Como había en otras situaciones donde en un primer momento se realiza el pago, la renta se tributa o se retiene en el país receptor, ¿no? Esos los puntos principales respecto a los CEI, como bien hemos dicho, son temas los más usuales que se realizan entre operaciones entre los países que tiene Perú convenio, que son dividendos, beneficios empresariales, la conceptualización del establecimiento permanente, el tema de los intereses en préstamos, y que son los más, digamos, concurrentes, ¿no? Como bien hizo hincapié Hilton en esta presentación, otro de los temas importantes que también tenemos a bien traer para ustedes es el tema de las rentas de fuente extranjera. ¿Qué conocemos como rentas de fuente extranjera? Son aquellas que provienen de una fuente ubicada fuera del territorio nacional. Es decir, son rentas que realizan las personas por servicios, venta de bienes, ya sea ubicados fuera del país o porque yo presté el servicio fuera del país. Las rentas de fuente extranjera no se categorizan y se consideran para efectos del impuesto siempre que se hayan percibido. Aquí rige un criterio, no el de vengo, como es en situaciones muy particulares de empresas a nivel de impuesto a la renta aquí en el país, donde por más que tú no cobres, ya facturaste, ya se devengó el servicio, ya se prestó el servicio, bueno, debo computarlo como ingreso. No, en el caso de renta de fuente extranjera, se va a computar como un ingreso para efectos del impuesto a la renta siempre y exclusivamente que se hayan percibido, es decir, que yo haya recibido el pago, que me hayan pagado. Y para esos casos tenemos distintos casos de renta de fuente extranjera, ¿no? Es el caso de, voy a ponerle unos ejemplos, permítanme un segundo, por favor, los tengo aquí. Son renta de fuente extranjera, por ejemplo, la renta obtenida por alquilar un predio ubicado en el extranjero, como él le decía, ¿no? Estoy fuera del país, tengo una casa en Miami, la alquilo, entonces esa renta que yo recibo en Miami por el alquiler de mi inmueble la tengo que computar para mis ingresos de fuente mundial. Recordemos, y es muy importante, que los domiciliados en el país, ya sea a través de la nacionalización, por nacionalidad o por domicilio, porque estoy más de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses en el país, somos considerados como domiciliados en el país y tributamos por nuestras rentas de fuente mundial, que es el conjunto de renta de fuente peruana, las que se realizan acá en el país, con las rentas de fuente extranjera, que son las que se realizan fuera del país. Entonces, yo en mi renta de fuente mundial aglomero los dos tipos de renta, tanto la que realizo aquí en el país como la que realizo fuera. La renta de fuente peruana, la que se establecía aquí, y la renta de fuente extranjera. Entonces, un ejemplo de una renta de fuente extranjera es una renta obtenida por un alquiler, como les decía, un predio que yo tengo un departamento en Miami que lo alquilo y mes a mes me pagan una mensualidad
esos ingresos que yo genero, voy a tributarlos aquí en el país. Porque bajo el criterio de renta de fuente mundial, domiciliado en el país, yo debo tributar todas mis rentas de fuente global, fuente mundial, todas las que yo obtenga dentro y fuera del país. Otro tipo de renta de fuente extranjera, los intereses obtenidos por certificados de depósitos bancarios, de entidades financieras, los ADR, los CDR, AGR, que yo tengo fuera en el país por alguna inversión en un determinado banco al exterior. Por otro tipo de renta es un servicio que yo presto fuera. No sé, voy a Bolivia, o sea, digamos de la CAM, voy a Paraguay, a Uruguay y presto un servicio a una consultoría. Yo como abogado voy a Uruguay y presto un servicio. Me pagan en el extranjero. Generé la renta de fuente en el extranjero. Quizás una no sepa cómo, no se entere que yo generé un recibo fuera, un ingreso fuera, pero mi obligación es yo computar para mis ingresos esa renta que he obtenido fuera por los servicios prestados. Y como punto importante es que estas rentas de fuente extranjera se suman a las rentas de fuente de trabajo, de renta de trabajo, cuarta y o quinta categoría, a efectos de determinar el impuesto de la renta anual. Hay alguna excepción que lo vamos a ver en adelante, pero en general, lo que yo recibo de afuera, lo voy a aglomerar, lo voy a conjugar, lo voy a adicionar a mis ingresos de rentas de trabajo, ya sea a través de las rentas de cuarta o quinta categoría. Y como bien les decía, hay una excepción para que yo no acumule todos esos ingresos a mis rentas de cuarta y quinta. Es el caso de las rentas de segunda categoría, ¿no? De fuente extranjera. Solo por excepción, siempre que provengan de la enajenación de acciones y otros valores mobiliarios que cumplan con alguna de las condiciones establecidas en la ley del impuesto a la renta, efectivamente, específicamente en el artículo 51. ¿Cuáles son estas dos condiciones? La primera es que si yo enajeno acciones o otros valores mobiliarios, para efectos de yo computar como una renta de segunda categoría y no adicionarlas a mis rentas de cuarta o quinta, es que la primera de ellas es que estas acciones que yo voy a enajenar, vender, transferir, se encuentren registradas en un registro de mercado público de mercado de valores del Perú y que se enajenen a través de un mecanismo centralizado de negociación del país. Ese es el punto uno, es decir, mis acciones tienen que estar en el mercado de valores para yo poder distinguir mi renta de fuente extranjera que son de segunda categoría con las rentas de cuarta categoría. Punto 2. Que esas acciones se encuentren registradas en el exterior y que se enajenen a través de un mecanismo de negociación en el extranjero, siempre que exista un convenio de integración suscrito con las entidades, con estas entidades, ¿no? Actualmente tenemos el tema del MILA y del mercado integrado latinoamericano y países como Chile, México y Colombia, ¿no? Con los cuales forman parte integrante del MILA. Es decir, yo debo cumplir una de estas dos condiciones. O están registradas en el mercado de valores de aquí, Perú, o están en un registro internacional, para yo considerarlas como rentas de segunda categoría y no adicionarlas en el caso preciso a mis rentas de cuarta o quinta. Acordémonos que las rentas de cuarta y quinta tienen tasas consecutivas distintas que vienen del 8 al 30%, mientras que las rentas de segunda, solo las rentas son, la tasa es del 5%. Y solo está previsto esta excepción para los casos de enajenación de acciones. Tomemos en cuenta eso, por favor. Como bien le decía, ¿no? La enajenación, las rentas de fuente extranjera por la enajenación de acciones y demás valores mobiliarios se sumarán y compensarán entre sí. Si se resultará una renta neta, esta se sumará a la renta neta de segunda categoría. Es decir, si yo tengo como renta de fuente peruana, vendí acciones aquí en el país de una empresa que tenía en Perú, que no estaba en un mercado de valores, pero también vendí un determinado inmueble que es renta de segunda porque es ganancia de capital, yo voy a sumarle mis rentas que tenga de fuente extranjera de segunda categoría a esas rentas de segunda categoría. No los voy a sumar, como es el criterio general, a mis rentas de cuarta y o quinta. No es un servicio, no es una prestación de servicio en el extranjero, no es el alquiler de un predio, sino es la enajenación de acciones. Las voy a sumar a mis rentas de segunda categoría, rentas de fuente peruana. Si se genera una renta por la enajenación, es decir, hay una ganancia, las voy a sumar a mi renta segunda y voy a pagar la tasa de 5%.
si se genera una renta de fuente extranjera por la enajenación de valores mobiliarios y no cumplo con estas dos particularidades que me exigen dos obligaciones, que son que esté en un registro de mercado de valores en Perú o en un registro de valores de mercado en el extranjero, entonces no voy a poder sumar a mis rentas de segunda categoría y utilizar la tasa del 5%, sino las voy a tener que sumar a la renta de trabajo. Y a mayor consideración va a tener otro tipo de tasas, que como bien les dije, vienen del 8 al 30%. Muy importante en temas de renta de fuente extranjera, y esto anótenlo y tómenlo siempre en cuenta, que yo no puedo traer las pérdidas obtenidas en países o territorios de bajo nivel de imposición. Yo tuve pérdidas por una empresa o por un negocio como empresa que tuve en el extranjero. Esas pérdidas, como normalmente lo hago en el impuesto a la renta de fuente peruana, que tributo año a año, que las puedo aquí en el Perú, digamos, deducir esas pérdidas, las pérdidas en el extranjero no las puedo traer al país, no las puedo tomar como base para mi deducción o poder computar mis pérdidas, ¿no? Como es normalmente se realiza acá en el país a través del sistema A o el sistema B, que voy deduciendo mis pérdidas año a año, ¿no? Las pérdidas de fuente extranjera definitivamente no las puedo traer al país. Bien, ahora vamos con la parte, el tercer tema. Al final de la exposición de los temas voy a darle unos casos prácticos para que puedan tener un poco, ir más que todo al, como se dice, a la cancha o ser más, o aterrizar toda esta teoría que estamos, sé que es un poco pesadito porque no son temas muy fáciles o comunes, hay que ver mucho análisis. Este tercer tema que les traía, como ya les dije, hablamos en un primer momento de lo que son los EI, los convenios, cuáles son cómo se aplican, la importancia de tener el certificado de residencia para poder aplicar los beneficios que se dan, el tema de tributación compartida, en el caso de intereses, dividendos, beneficios empresariales, criterio de residencia para la mayoría de países y con excepción los de la CAN, que hablan de un criterio de territorialidad. Y lo que último ahorita acabamos de ver, que es el tema de la renta de fuente extranjera. Otro tema que es muy álcido y muy visto hoy en día, hablamos de los temas de exportación de servicios. Para ir a temas de exportación de servicios es importante irse a la ley de IGB, ¿no? La exportación de servicios, muchos nos preguntamos, ¿lo grabo con IGB o no? Esta debe ser la pregunta que más de una empresa exportadora de servicios seguramente se viene haciendo o se hace. Y es que desde el septiembre del 2017, a través de la ley 3641, ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo, esta ley dio algunos cambios en la ley de IGB con la finalidad de ampliar el rango de servicios que puedan gozar de la inafectación del IGB. Solo para ponerlos en contexto, recordemos que antes de la vigencia de esta ley 3641, para que un servicio reciba el tratamiento antes indicado, o sea, para que un servicio esté exonerado de inafecto del IGB, además de cumplir con ciertos requisitos típicamente exigidos para estos efectos, onerosidad, que el exportador sea una persona domiciliada, que el usuario del servicio sea una persona no domiciliada y que el uso, explotación o aprovechamiento se dé fuera del país, en el extranjero, el mismo debía estar recogido expresamente en la ley, en la lista contenida en el apéndice 5 de la ley IGB. Es decir, si tú no estabas en esa lista de la ley de IGB, en el apéndice 5, no era considerado como una exportación de servicio. Pero ahora, con esta innovación en la ley de IGB a través de la ley 3641, este último condicionamiento ha dejado sin efecto el apéndice 5. Es decir, vale decir, a partir de esta fecha, desde el 2017, el 1 de septiembre, en principio cualquier servicio que cumpla con los requisitos en mención, es decir, la onerosidad de la prestación, exportador domiciliado, beneficiario no domiciliado, usuario sea una persona no domiciliada y que el uso de explotación se dé fuera del país, cumple con los requisitos, debería ser considerado como exportador y por lo tanto inafecto del IGB. Esto fue una novedad, ¿no? Mucha gente siempre antes de ver un servicio si estaba afecto o no al IGB se iba directamente a este apéndice 5
y decía, bueno, no estoy dentro de los servicios que se consideran como exportación de servicios, entonces tengo que afectar la IGB. Entonces, a raíz de esta ley 3641, es una innovación y se estipulan 5 requisitos básicos, esenciales, que es cumplir para que se considere una exportación de servicios. Uno es que los servicios se presten a título oneroso desde el país, o sea, desde el Perú hacia el exterior. Lo que debe mostrarse con el pago, el comprobante de pago que corresponde, emitido por acuerdo con el reglamento de comprobante de pago, valga la redundancia, y anotado al registro de ventas e ingresos. Es decir, onerosidad de la operación. 2, el exportador sea una persona domiciliada, es decir, en el Perú, constituido en el Perú, tenga domicilio aquí. 3, el usuario beneficiario sea una persona no domiciliada en el país, es decir, un no domiciliado en el extranjero. 4, la residencia, el uso o la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tenga lugar en el extranjero, es decir, el primer contacto, la primera vinculación entre el servicio que yo, pongamos, un servicio de consultoría que le haga yo una empresa en el extranjero, debe ser utilizado allá, debe servir allá, porque digamos, esta empresa, pongámonos un servicio con Colombia, quiere venir al Perú a invertir, entonces el servicio, el primer contacto lo van a tener en Colombia, porque es en Colombia donde lo van a revisar y van a ver los dueños o accionistas de la empresa que quieren invertir aquí en el país, la situación jurídica, el régimen tributario, aduanero, régimen laboral. Entonces yo les presto un servicio a una empresa no domiciliada y esos servicios le van a servir allá, lo van a explotar allá, porque es allá donde van a tomar las decisiones para el posterior si deciden o no venir al Perú. Y quinto y un último elemento que ha sido considerado y es importante también, para efectos de lo señalado en los 4 puntos anteriores, el exportador de servicios tiene que tener la inscripción en el registro de exportadores de servicios a cargo de la SUNAT. Y aquí hay muchos pronunciamientos y algunas dudas en la jurisprudencia en cuanto a los operadores de la tributación del país. ¿Es un elemento constitutivo o es un elemento declarativo el que yo esté inscrito en este registro de exportadores? Si bien es cierto, para mí no debería ser, en mi opinión, un elemento constitutivo. Debería ser meramente un elemento formal. Es decir, si yo no estoy inscrito, bueno, si regularizo, situación acabada, puedo seguir siendo un exportador. Pero a efectos de una opinión conservadora, es importante que las empresas cuenten con esta inscripción, a efectos de no tener ninguna contingencia consular y que en adelante puedan reparar o afectar alguna factura en la que te pueda decir, oye, esto es una operación grabada porque no estás inscrito al registro. Entonces, es importantísimo que las empresas cuenten con esta inscripción. Y aquí les he puesto un informe de SUNAT en el cual más o menos concluyen que se considera exportación, servicio de exportación, aquellos servicios brindados por una empresa domiciliada a una no domiciliada destinados a facilitar la venta de productos. Bueno, este es un caso en particular de una venta de productos, esta última en el extranjero, los cuales constituyen más un porcentaje de la facturación. Bueno, esos son los acuerdos que han tenido, pero hacen mención, y aquí es importante, al reglamento de la ley IGB y a la ley de IGB, al artículo 33, donde establecen los requisitos que acabamos de conversar, ¿no? Onerosidad de la prestación, servicio prestado por un domiciliado, usuario no domiciliado, uso o explotación en el extranjero, y quinto, la inscripción al registro de exportadores. Ya para culminar y pasar a los casos prácticos, haciendo un resumen de los 3 puntos expuestos, siempre es bueno tener recomendaciones, ¿no? Como bien le dije, en el caso de los CDI, hay que analizar la situación determinada por país, de acuerdo a si existe un convenio para evitar la doble imposición, ya sea México, Brasil, los países de la CAM. Y siempre, importantísimo, si luego de este análisis efectuado, yo considero que no debo aplicar ninguna restricción, debo tener a la mano siempre, y bajo los periodos de vigencia establecidos de 4 meses, como bien lo establece la SUNAT, el certificado de residencia. Sin ese certificado de residencia, yo no puedo aplicar los beneficios. Voy a tener que aplicar las tasas de impuestos, las retenciones de 30%, y voy a hacer más costoso el servicio. Entonces, esto va a generar una implicancia tributaria y económica, ¿no? Si bien es cierto, aquí no lo he tocado, hay un tema importante. Eso es lo que temas de retenciones siempre hablamos de impuesto a la renta. Pero caso del IGB, siempre cuando el servicio sea prestado y utilizado acá en el país, siempre se va a tener que pagar el IGB,
Pero este IGB no es que le descuentas tú a tu proveedor o a quien te preste el servicio, sino que tú como usuario lo debes de pagar. Y bueno, es un efecto neutro porque al final lo utilizas como crédito fiscal, ¿no? Y dos, respecto al último tema que acabamos de hablar de prestación, exportación de servicios, importantísimo cumplir con los 5 requisitos, ¿no? Onerosidad de la prestación, prestado domiciliado, usuario, cliente no domiciliado, el uso o explotación del servicio se dé en el país del extranjero y la inscripción al registro de exportadores. Y por último, para efectos de la renta de fuentes extranjeras siempre tenemos que revisar, muchas veces un tip para extranjeros es siempre ver su certificado de movimiento migratorio para ver si ya cumple con los plazos establecidos para la condición de domiciliado, y si es así, tributar con su renta de fuente mundial, es decir, ingresos tanto en el extranjero como en el Perú. Y en el caso de domiciliados aquí, si las condiciones se dan para ver si es una renta de fuente extranjera. Ya conversamos del tema de la renta de segunda categoría, de la aplicación de la tasa del 5% para enajenación de acciones, y se cumple siempre con las condiciones como son estar registradas en el registro de valores de mercado, ya sea aquí en Perú o en el extranjero, y que siempre y cuando se traten de enajenación de acciones. Para los demás casos siempre van a ser tributados sobre las rentas de cuarta y quinta categoría, es decir, rentas de fuente de trabajo. Ahora voy a pasar a los casos prácticos, que son 2 pequeños casitos que he podido ir preparando ahí. Vamos a ver el primero, como bien les he venido diciendo a través de la charla. Este es un caso de una empresa domiciliada en el Perú que realizó un préstamo a una empresa colombiana, aquí hablamos de la comunidad andina, y por el cual recibirá interés, ¿no? La pregunta es, ¿dónde debe tributar? ¿Cuál es el mecanismo para evitar la doble tributación? Como bien lo hemos venido diciendo, en el caso de la comunidad andina, que engloba Perú, Ecuador y Bolivia y Colombia, existe la decisión número 578, ¿no? Y precisamente en este caso el artículo 9, el país que de manera exclusiva va a grabar dicha renta es el país donde se usa el dinero, es decir, en Colombia. Acordémonos que existe un principio de territorialidad, es decir, donde se efectúa el préstamo, donde se rinde el trabajo, donde se utiliza ese dinero prestado. En todo caso, ese país, si yo soy Perú y presto a Colombia, Colombia lo utilizará en Colombia. Cuando Colombia pague los intereses de ese préstamo, va a retenerme el impuesto en Colombia, porque efectivamente el país se ha prestado allá, y acordémonos que el gasto y el registro se ha computado allá en su contabilidad de ellos. Y para efectos de evitar la imposición, se tendrá que aplicar el artículo 3, es decir, la empresa peruana tendrá que considerar dicha renta como exonerada. Yo en mi impuesto, en mi declaración, empresa Renato SAC, voy a tributar esa renta que he recibido de Colombia, que no me llegó al 100%, sino pongámosle 90%, porque Colombia me retuvo el impuesto, como una renta exonerada. ¿Por qué exonerada? Porque ya tributó en Colombia. Ahí es donde se cumple el mecanismo de evitar la doble imposición. Es decir, ya tributó en Colombia, entonces en Perú yo no la debo considerar como un ingreso computable para efecto del impuesto de la renta, sino como una empresa, como una renta exonerada. Y asimismo, la empresa colombiana tendrá que entregarle una constancia, me tendrá que entregar una constancia de la retención a la empresa domiciliaria de Perú, que justifique, y ese documento me sirva como documento probatorio, ¿no? Para yo, ante una fisca, es una medida, revise mi declaración de impuestos anual, ya, tú tienes este ingreso exonerado, ¿a qué sea? Ah, ya, hice un préstamo a Colombia, interesa, ahí está mi certificado de retención, tributo en Colombia de acuerdo a la decisión 578, y yo la debo considerar como una renta exonerada. En conclusión, es de suma importancia aplicar el criterio de atribución de rentas del establecimiento, del Estado contratante, perdón, se me pasó, porque permite integrar los artículos a que se refieren a renta pasiva, ya sea regalías, intereses, dividendos, ¿no? Vinculados con los estados contratantes. Ese es el caso 1. Caso 2, vamos a ver un tema de Perú-Chile, que también ha sido materia de un informe SUNAT, rentas llamadas beneficios empresariales, ¿no? La consulta es si, de acuerdo al convenio para evitar la doble imposición entre Perú y Chile, los servicios prestados por empresas chilenas a empresas jurídicas domiciliadas en el país están afectos a la retención de la renta. Aquí hablamos de
beneficios empresariales, ya sea la prestación de un servicio de consultoría, mercadotecnia, todo lo que tenga vinculado a servicios que dan beneficios empresariales. En tal sentido, el párrafo 1 del artículo 7, que habla de los beneficios de una empresa, de un Estado contratante, solamente pueden someterse aquí, como bien lo hemos venido dicho en toda la exposición, hablamos del criterio de residencia. Recuerden, el criterio de residencia se da en todos los países con los que Perú tiene CDIs, menos con la CAN, donde se aplica el criterio de territorialidad. El criterio de residencia es grava el país donde reside quien recibe los beneficios. El criterio de territorialidad grava el país donde se efectúa la prestación del servicio, el criterio de la fuente. En todo caso, aquí estamos en Chile, se graba en el país donde reside. Siempre y cuando hay excepciones, acordémonos de los establecimientos permanentes. Si yo no presto el servicio o recibo el beneficio a través de un establecimiento permanente, entonces aplico el CDI y no me aplican retención y tributo en el país en el que yo recibo. Caso contrario ocurre cuando hay el establecimiento permanente. Entonces, en este caso no hay un establecimiento permanente, entonces debe tributar donde reside en Chile. Porque si estuviera un establecimiento permanente, dispone que se atribuirán a dicho establecimiento, al establecimiento permanente, los beneficios que estuviera podido obtener. Es decir, se convierte en una empresa domiciliada y tributa por su renta de fuente peruana, el establecimiento permanente. Entonces, como podemos ver, los beneficios obtenidos por una empresa del Estado chileno no se encuentran grabados con el impuesto a la renta, salvo que dicha empresa realice esa actividad en Perú por medio de un establecimiento permanente ubicado en el país, en cuyo caso podrían grabarse los beneficios que se atribuyan a dicho establecimiento permanente considerándolo como una empresa distinta. Así se tiene que en principio los beneficios que obtenga una empresa del Estado chilena que no tiene establecimiento no estarán grabados y la empresa peruana no se encuentra obligada a retener el impuesto a la renta a través del artículo 76 y las normas del Código Tributario que te exigen la retención en caso de renta de fuente peruana y no existe la aplicación de los CDI. Y por último, hice un pequeño Excel con un cálculo de renta de fuente peruana. Efectos, en este caso estamos considerando ingresos. Los montos son no reales, sino, digamos, puestos ahí. Es un caso que yo he tenido, en los que le estoy considerando renta de fuente peruana. Estamos partiendo de que el trabajador es un trabajador con residencia peruana, si bien es cierto es extranjero, pero ya tiene residencia aquí en el país. Acuérdense que la aplicación de la consideración de la condición de domicilio inicia el 1 de enero. Por más que tú en el 2021 ya tienes 7 meses, en julio cumplo 7 meses, no es que al día siguiente ya me tienen retener como domiciliado, bajo mi condición, sino mi condición entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. No es inmediato, sino surge a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, después que yo cumplo con las condiciones para domiciliado, es decir, que tenga el país más de 183 días. Bien, entonces, este caso, el trabajador tiene ingresos en Perú y tiene ingresos en España a través de una nómina. Está en euros, lo he convertido al tipo de cambio. Como podrán ver, ¿ya? Los ingresos fuente peruana, las deducciones que me hago por renta quinta, que son las CTUIT, tengo un ingreso de renta neta fuente peruana y renta neta de fuente extranjera, que suman 408.000 soles. Pero ahora, de acuerdo a las normas de impuesto a la renta, no es que yo me tenga que tomar todo la renta neta que he obtenido fuera, o sea, el crédito fiscal que he pagado fuera en España no me lo puedo tomar todo. Hay una tasa promedio ponderada de los impuestos peruanos. Que esta tasa se toma entre el impuesto a la renta que debería pagar aquí en Perú, bajo las sumas, las tasas aplicables, que serían 94.200, entre mis rentas de fuente mundial. O sea, sumadas los ingresos que he tenido fuera como en Perú. Esa división me va a sacar un porcentaje. Que ese es el porcentaje que yo le voy a sacar y va a ser mi crédito de origen extranjero. Ese es el impuesto que yo voy a tomar para efectuar el cálculo. Es decir, esos 12.620 van a salir de la tasa que yo he utilizado aquí, del 21.44. Y ese va a ser mi crédito de origen extranjero. Es el crédito que yo lo voy a poder descontar para efectos de mi impuesto a la renta.
Es decir, yo sumo todas mis rentas, mi renta de fuente peruana, lo que es mi impuesto a la renta, lo divido entre todos mis ingresos y ese porcentaje es mi tasa promedio que yo puedo utilizar para poder utilizar el crédito que he obtenido en el extranjero, el crédito que he pagado. Es decir, si yo pago en el extranjero un impuesto, me lo voy a poder atraer a Perú, pero no el 100%, sino una tasa promedio. Y esa tasa promedio la voy a poder calcular entre el impuesto que me corresponde acá en el país contra dividido con la conjunción de mis ingresos en fuente peruana como mis ingresos de fuente mundial, o sea, fuente extranjera. Entonces ahí les voy a pasar a Hilton para que les haga llegar y puedan un mejor entendimiento y dar un mayor detalle y puedan poder tener a bien poder estudiarlo, dar una repasada. Yo haya podido aclarar algunas dudas. Cualquier consulta que puedan hacer por chat, está mi correo a través de Hilton. Les agradezco su tiempo. Muchísimas gracias y espero poder haberlos ayudado en algo, ¿no? Muchas gracias, Hilton. Hola. Hilton. A ver si me escuchas, Renato. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Tenía una consulta básicamente con respecto a los convenios. Por ejemplo, en el caso de Chile, si yo contrato a una empresa chilena para un servicio, pero que me lo va a realizar acá en Perú, ¿no? Claro. Una consultoría. Uh-huh. Y esa consultoría pues durará pues un promedio de 3 meses, ¿no? Entonces, en este caso, ¿quién es el que retiene el impuesto? La empresa que paga. Porque acuérdate que para que sea considerado como establecimiento permanente tiene que estar en el país más de 6 meses. Si no está más de 6 meses, no es considerado como establecimiento permanente. Entonces, la empresa que paga, que es la peruana, no va a retener porque en aplicación del CDI, al momento que pague, le va a solicitar el certificado de residencia a la empresa chilena. La empresa chilena, en aplicación del CDI, el artículo 7 de beneficios empresariales, le va a decir, yo soy residente en Chile, entonces yo tributo en Chile. Pero a contraposición de que presente el certificado de residencia. Siempre y cuando no esté más de 6 meses, porque si está más de 6 meses, ni siquiera la empresa peruana va a retener, sino que la empresa chilena directamente va a tener que hacer su declaración jurada y va a ser considerada como una domiciliaria y va a pagar sus impuestos acá en el Perú por sus ingresos que obtenga aquí como establecimiento permanente. O sea, en este caso, la empresa chilena tendría que retenerle. No, la empresa chilena no va a retener, ni la peruana, porque va a aplicar los beneficios del CDI, va a ser 3 meses aquí en Perú, no va a estar más. Ah, ok. O sea, ¿no aplicaría una retención en ese caso? No, porque estás aplicando los beneficios empresariales del CDI, el artículo 7. Ah, ok. Acuérdate que el CDI te dice, yo voy a tributar, yo voy a aplicar los beneficios, va a tributar el Estado contratante en el país residente, quien presta el servicio. La empresa chilena es domiciliada en Chile y bajo la aplicación de los beneficios empresariales del artículo 7, yo tributo en mi país de residencia. Distinto es que si yo hago el servicio a través de un establecimiento permanente, es decir, el proyecto dura más de 6 meses, ahí sí voy a tener que pagar mis impuestos en Perú, no a través de una retención de la empresa que me paga, sino la empresa es como si fuera una domiciliada, como si fuera una empresa domiciliada en el país, que genera sus ingresos, paga su declaración jurada, hace su declaración jurada anual, mensual, de todos los ingresos que obtenga, porque va a ser considerada como una empresa domiciliada en el Perú, porque está haciendo servicios a través de un establecimiento permanente. Ah, ok. Ya. Ya, bueno, sí, un poco el tema, más que todo de leer los artículos, ¿no? Para poder aplicarlos, ¿no? Eso es lo... Sí, porque es que lo que pasa, Hilton, y eso que no hemos tocado regalías, por ejemplo, y ganancia de capital, hubiera sido mucho más largo. Hay temas, pues, que, por ejemplo, determinados temas los tratan de forma distinta, ¿no? Para regalías, en Chile tiene un artículo, es el artículo 12 del CBI, mientras que para Brasil está dentro de beneficios empresariales, o también está en regalías en otros países. Entonces,
es más que todo revisar cada CDI con determinado país por determinada situación, operación, puede ser dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, pero también es importantísimo tener los certificados de residencia. El certificado de residencia, el criterio de residencia te dice claramente, se tributa en el país donde reside la empresa o el Estado contratante. Quien presta el servicio, digamos Chile presta un servicio en Perú, como bien lo decías tú, entonces por el criterio de residencia yo tributo en mi país donde yo resido, donde yo estoy constituido. Ese es el criterio de residencia. Mientras que el criterio de territorialidad te habla de un criterio donde se efectúa o se presta el servicio, donde efectivamente se da el servicio, por el criterio de la fuente, donde yo genero la prestación. Yo presto un servicio en Colombia y voy a Colombia, entonces por criterio de territorialidad tengo que tributar en Colombia porque el servicio lo he brindado en Colombia, no aquí en Perú. Por el criterio de residencia, ¿qué tendría que hacer? Yo no voy a tributar en Colombia, sino voy a tributar en mi país donde yo resido. Esa es la gran diferencia, ¿no? Ah, ok. Renato, había una consulta, creo, en el chat. Sí, justo a ver, la segunda, ¿no? Sí. Se provisionó las facturas del servicio del exterior, Estados Unidos, en 2020 por el gasto, pero para el gasto se descontó el 30% de la renta en su mes, pero aquí en Perú no pagamos el IGB, ni el pago de renta, ni se puede pagar en este mes por el uso. Sí, sí, definitivamente tiene que pagar el IGB para poder utilizarlo como crédito fiscal. Definitivamente sí, puede regularizarlo. Mientras UNAD no se percate del tema, lo puede regularizar y evitar la multa y utilizar el IGB no domiciliado. Igual la renta para efectos de deducir los gastos, ¿no? Ok. Y puede aplicar los beneficios, el régimen de gradualidad en las multas, ¿no? Porque como SUNAT no ha detectado, lo puede efectuar, la multa se ve reducida en un 90%. Ok. ¿Alguien más del grupo participante tendrá alguna consulta? Pueden activar su audio también y preguntar, si en caso tuvieran. En todo caso, si no, ya les mandaré algún tipo de material que Renato me pueda proporcionar para que puedan también apoyarse, ¿no? Creo que no, Renato. Entonces, bueno, Perfecto. agradecerte, Renato, por la charla, muy, muy interesante. A ti, Hilton. Muchas cosas y bueno, porque con todos los participantes será esta una nueva oportunidad y agradecerles también a todos por haber participado. Gracias, Renato. Listo, Hilton. Muchas gracias. Buenas noches a todos y estamos para otra oportunidad. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias. Gracias.